Hay varios temas y que son todos ellos muy interesantes para poder conversar con él. Hola Mariano, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, muy bien. Bueno Mariano, ¿cómo estás viendo todo en este momento? Bueno, la situación está muy complicada, obviamente. Lamentablemente, las subas del dólar blue, la suba de los combustibles, la situación de los últimos 2 meses está demostrando nuevamente, bueno, un alza de precios, especialmente en el tema de alimentos, ¿no? Y en lo que es todo lo que es mayorista, ¿no? Que eso después termina rápidamente cayendo en el precio final de góndola. Todas esas cuestiones, bueno, se agravan ante una situación de sobreendeudamiento e insolvencia, especialmente de los sectores medios y medios bajos, que ya han perdido absolutamente toda capacidad de pago y están y obviamente con un sobreendeudamiento altísimo, lo cual genera, bueno, una situación de crisis, desesperación mucho más grande, ¿no? Que se va extendiendo a medida que esta cuarentena lamentablemente también se va extendiendo. Mariano, hace un ratito hablábamos con un economista también que decía que no tenía por qué trasladarse esta situación con el dólar a la inflación de los distintos productos, por ejemplo, ¿no? Que no se trataba de una devaluación. ¿Vos crees que esto, a pesar de que no sea una devaluación, no se va a trasladar a los precios? Hay algunas personas, por ejemplo, hace un ratito recibí algún mensaje que decía que una pinturería ya le habían llegado una lista de precios con un 10% de aumento, ¿no? Y que bueno, que es imposible no trasladarlo al precio al consumidor. ¿Cómo ves esa situación? Nunca he visto en la Argentina que un aumento del dólar no haya caído tarde o temprano, haya finalmente se haya trasladado finalmente a los precios. Es decir, siempre cualquier aumento del dólar se trasladó tarde o temprano a los precios finales. Y lo vemos desde el punto de vista de que la semana pasada los mayoristas dejaron de enviar las listas de precios diciendo que la semana que viene, es decir, mañana, la semana entrante, iban a estar enviando nuevas listas adaptadas obviamente a los nuevos productos. El mayorista mira el dólar blue, la sociedad mira el dólar blue, el exportador mira ese dólar como dólar de referencia y el importador mira ese dólar porque sabe que ese es el dólar que va a terminar pagando para volver a reponer su stock. Entonces, toda la economía, por más que la teoría diga que no se tiene que trasladar a los precios o que es un mercado chico o un mercado marginal, etcétera, toda la sociedad mira como dólar de referencia el dólar blue. Ahora, ¿por qué decís No que el es un dólar importador, perdón, por qué decís que el importador mira el dólar blue porque es el dólar que va a utilizar para reponer el stock si el importador tiene un dólar fijado que es el dólar oficial? Es el dólar oficial, sí, pero ese dólar oficial no lo tenés accesible. ¿Cómo no lo tenés Entonces vos vas accesible? a ¿Los terminar importadores no pagando lo tienen bien. accesible? Si vos tenés, ¿Cómo? si sos importador, si sos Sí. importador, vos pagás con un dólar, que es el dólar oficial. No tenés que salir a buscar dólares en negro al mercado. Hasta No, donde yo no sé, tenés que ¿no? salir a buscar dólares, no tenés que salir a buscar dólares negros si tuvieras disponibilidad 100% de esos dólares en cuanto a la operación de importación que vas a tener, Vos lo pero que no decís tenés que los importadores no tienen dólares, es muy grave lo que los estás importadores diciendo. tienen garantizados los dólares para hacer la importación y ¿No eso los lo tienen mismo. garantizados? ¿Cómo? ¿No los tienen No te garantizados los escucho. importadores? Los importadores, ¿vos decís que no tienen garantizados los dólares? Es El gravísimo mismo esto que estás gobierno diciendo porque en realidad le está mintiendo el gobierno a la gente, entonces. No, el gobierno mismo, no está mintiendo, porque el gobierno mismo está diciendo que no puede garantizar totalmente, sino que va a ser una ¿A selección de dónde lo aquellas dijo el gobierno importaciones. eso? ¿Cómo? ¿Dónde lo dijo el gobierno eso? Lo ha dicho estas últimas semanas ¿Quién? cuando ha dicho claramente que va a estar administrando y equilibrando el tema del dólar, lo cual está bien, no Pero era eso otra no es lo medida más mismo. que le quedaba Pero no es lo hacer. mismo. El Pero problema administrar y está, equilibrar el dólar no es lo mismo decir que no hay dólares para los importadores. Por eso yo lo que no te hay pido, dólar, que seamos vos tenés, responsables cuando vamos a decir las cosas, porque en realidad si no, entramos en una cuestión de seguir metiéndole a la gente que lo único que rige la vida de la gente es el dólar blue, cuando los importadores, al igual que los exportadores, sí tienen un dólar garantizado para poder realizar sus operaciones.
El exportador no te va a vender, el exportador no va a realizar operaciones de comercio exterior si tiene como dólar de referencia es el dólar Esa es blue, otra porque es el historia. dólar. Esa es otra Pero historia. permitimos. Sí. Vos decís que la economía, lamentablemente, no es una cuestión de deseo, no es una cuestión de querer o de teoría. Lamentablemente, la economía argentina, y no es de ahora, hace décadas, lamentablemente que ocurre eso, pero la economía argentina rige en función del dólar. Gran parte de precios de los alimentos se basan, por supuesto, en importaciones, en insumos, etcétera, y por lo tanto rige el dólar. Entonces, la economía argentina, nuestras tarifas siguen dolarizadas, porque el gas lo pagás en dólares, no lo estás pagando Sí. en pesos, por más que Sí. después en nuestra factura Sí. venga en pesos. Sí, Tenemos el dólar oficial para eso. tenemos una economía Sí. dolarizada. Entonces, esto no quiere decir que sea bueno y que obviamente estamos tratando de salir de eso. Pero es una economía dolarizada. Sí, Entonces, cuando pero vos eso tenés ya, una pero eso lo economía sabemos todo. dolarizada, La diferencia un que yo dólar tengo de blue, criterio que con es el que usted, te marca la diferencia la que yo tengo, referencia, perdóneme, déjenme, es ahí hagamos un punto así yo puedo meter un bocadillo. La diferencia de criterio que yo tengo con usted es que en realidad lo que usted está diciendo es que el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar ilegal, es el que mueve todas las operaciones y es en realidad lo que debería provocar un aumento en los precios de los productos. Y yo le digo, le acabo de hacer el mismo ejemplo, un economista que hace 3 minutos me acaba de contestar lo mismo, que si una persona que tiene que ir a comprar azulejos importados a Turquía, y hay azulejos importados en Turquía, los va a comprar porque tiene los dólares, y es importador porque tiene los dólares que le provee el gobierno a dólar oficial, que es a 70 y pico. Entonces no debería por qué esos azulejos importados que compra en Turquía vendérselo más caros a la gente. Si el dólar oficial no se modificó. Nos congelamos todo. No sé si como el precio del dólar, pero nos congelamos al fin. Bueno, calculo que ahí vamos a estar retomando la comunicación. Hola, perdón. Ahí lo escuchamos. A ver. Ahí lo escuchamos. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Ahora sí, perdón, Néstor, se cortó y no terminé de escuchar lo que me estaba diciendo. No, lo que yo Discúlpame, simplemente lo que decía, que yo difiero en su manera de pensar, en el sentido de que independientemente de cómo funcione la cabeza del argentino, lo que digo es que si el importador, después, digamos, los exportadores, ya sabemos cómo funciona esta cuestión, pero digamos, la persona que tiene que comprar una mercadería en el exterior, hoy tiene los dólares oficiales para poder hacerla. Lo tiene. Y ese dólar, que es el dólar oficial, no debería modificar sustancialmente el precio de acá la semana pasada, porque ese dólar no se modificó. Por eso yo te dije, en la teoría coincido totalmente con vos, pero no he visto nunca en la Argentina que esa teoría se traslade a la realidad. Y la economía es realidad, no es teoría. La economía es confianza. Si vos no tenés confianza, todas las demás reglas macroeconómicas o microeconómicas se caen por su propio peso. Es decir, y el problema que tenemos hoy en día, y ustedes mismos lo transmitieron hace un rato al comienzo de la nota, es que ya estamos viendo remarcaciones y se va a trasladar. Entonces, dentro de una semana, 10 días, 15 días, si tenemos el gusto de volver a charlar, vamos lamentablemente a tener que conversar de los aumentos que se están viendo ya no a nivel de precio mayorista, sino directamente en las góndolas o en el consumo, en el punto final de venta. Porque lamentablemente es así, lo hemos visto por décadas. No hay nada que indique en este momento que va a ser contrario a esa realidad que todos los argentinos hemos vivido y hemos padecido siempre cada vez que el dólar ha aumentado, sea el dólar blue o el dólar oficial. Porque finalmente Sí, Mariano, pero lo que pasa es que ahora, digo, para no seguirla durante mucho tiempo, ¿sabe lo que pasa? Que si este país se convierte en el regreso de los muertos vivos y no hay trabajo para nadie, porque en realidad pulverizamos todo a través de la especulación financiera y no generamos trabajo y la gente no tiene para poder comprar las cuestiones mínimas porque hay otros que en realidad especulan con eso. Digamos, acá no nos olvidemos de que un país se mueve por la oferta y la demanda, y por lo que va y lo que compra la gente, por lo que consume o lo que deja de consumir. Bueno, entonces los aumentos van a tener un justamente límite porque en realidad la lógica indica que la pandemia, por más que a algunos no les guste, es un problema global, no es un problema de la Argentina.
la depresión económica que ha traído la pandemia es global. Acabamos de cortar con España, que nos dicen que en España están haciendo una asistencia financiera con una enorme cantidad de millones de españoles, como nunca se ha visto en la historia. Y bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo, pero lo que pasa es que, bueno, a diferencia de ellos, nosotros somos un país que veníamos ya muy mal, y esto en realidad no es más ni menos que las consecuencias de estos meses de infortunio que ha vivido el mundo, ¿no? Vos mismo dijiste, la Argentina lamentablemente esta pandemia nos agarró sin respaldo de ningún tipo, ni económico, ni social, ni nada. Exactamente. Ahora bien, vos lo primero que tenés que generar ante una situación como esa es un tema de confianza y un tema de disponibilidad de bienes y de servicios en el marco de esa economía que vos dijiste de oferta y de demanda. Entonces, lo que tenemos que generar en primer lugar es esa confianza y estabilidad. Y en materia de precios, tratar de volver a lograr precios de referencia que nos puedan dar cierto grado de previsibilidad. Pero lo que pasa es que esto es una picadora de carne, Mariano. La semana pasada cerramos el acuerdo con los acreedores y la Argentina salió en la tapa de todos los diarios del mundo, salió en el New York Times, salió en todos lados diciendo de que había cerrado un acuerdo fenomenal con los acreedores y parece que ahora yo te escucho decir a vos y bueno, lo que pasa es que hay que generar confianza. No sé qué más confianza quieren que generen. Estamos en el medio de una pandemia, venimos de 4 años de malaria, se acaban de cerrar un acuerdo con los acreedores. Yo, la verdad, como argentino, estoy mirando esto y digo, bueno, si queremos seguir especulando y tirándola, viendo a ver qué onda, y el que pueda, puede, y el que no pueda, que se muera, y bueno, qué sé yo, será la idiosincrasia del argentino. Yo no creo que pase eso. Yo creo que hemos tocado fondo ya. Yo creo que hemos tocado fondo. Y el que quiera seguir remarcando se va a terminar comiendo los productos. No es un tema, pero no, Néstor, no es un tema del sálvese quien pueda. No es un tema del sálvese quien pueda. Yo creo que los productores, los comerciantes, los industriales, el trabajador, el consumidor, necesitamos un plan económico integral, necesitamos metas, necesitamos objetivos. Vos, como trabajador o cualquiera como comerciante o productor, necesita saber cuál es la ruta que vamos a tener en los próximos meses, en lo inmediato y para más adelante. Y eso es lo que estamos necesitando. Entonces, eso es lo que te va a dar algún margen para decir, bueno, puedo pero aguantar, vos ya marcaste la ruta. Vos recién marcaste la ruta. Dijiste que para la gente, el dólar blue es el dólar de referencia y que como tal los argentinos miran al dólar blue. Entonces la ruta la marcaste perfectamente vos. Digamos, la ruta va a ser el dólar blue. Yo no creo que sea esa la ruta, pero bueno, si vos pensás que en realidad la ruta va a ser el dólar blue y los chats que se arman entre grupos de amigos para ver si le compran a 130 o a 120, en realidad yo no creo que ese sea el camino. Ni creo que sea el camino, ni creo que vaya a suceder tampoco. Ojalá, Néstor, ojalá que me equivoque y que todo esto no se traslade a los precios, porque en última instancia lo estamos pagando todo y lo sufrimos todos acá. Esto no hace discriminación en absoluto, lo estamos pagando todos, especialmente los sectores medios y medios bajos, que son los que han sido más abandonados y lamentablemente con menos ayuda en todo esto. Entonces, ojalá que me equivoque, por supuesto que sí, pero lamentablemente... No, el problema es que cuando se equivocan las personas que piensan de esa forma, después no lo dicen. No lo dicen. Después no lo dicen. No dicen me equivoqué. Los economistas que se equivocan de esa forma no lo dicen. Y mientras tanto, pregonan a dónde van. Bueno, el precio de referencia son 150, paguemos las cosas 150, va a haber remarcaciones, la gente va a remarcar. Entonces el tipo que está del otro lado, que tiene un negocio chico, dice yo qué voy a hacer, el único boludo que no voy a remarcar los precios. Entonces va y ahora está con la maquinita viendo a ver cómo remarca. El hombre que está en el negocio es una retroalimentación permanente. Mala. Néstor, es un círculo vicioso no malo. Mira la opinión del economista. El hombre que está en el negocio chico mira la factura de gas, de luz, mira el precio del mayorista. No, mira todo. No, mira todo. Quédate tranquilo que tiene cable también, mira todo. La falta de venta, mira la deuda que tiene con el alquiler, mira la deuda enorme que tiene con ingresos brutos. Eso es lo que está mirando el comerciante, lamentablemente. Mira que sube la persiana de su local y lamentablemente no vende. ¿Me entendés? Entonces eso es lo que no está mirando. La verdad que sería extraordinario de que no hubiera habido una pandemia, pero lamentablemente la pandemia está. Situación de sobreendeudamiento y de insolvencia de tal magnitud que lamentablemente ya
es insoportable, es imposible. Entonces, y no es solamente, estamos hablando de pymes, porque un comercio es una pyme que da trabajo a una, a dos personas. Entonces, un profesional, un plomero, un albañil, lo que sea, ¿me entendés? Es gente que lamentablemente todos viven el día a día y si no trabajan, si no venden, si no producen, esa es su gran preocupación. Mariano, su preocupación no es que opine un economista o quien sea, que perfectamente es una opinión y se puede equivocar a lo que sea. Yo no sé qué opinan otros economistas, yo no soy economista, así que no me voy a poner en ese papel, ni es mi métier, pero sí te puedo asegurar, lamentablemente, que todo esto de los precios, y ustedes mismos lo dijeron al principio de la nota, ya estamos viendo en las listas de mayoristas el impacto que esto está generando en los precios. Y no nos olvidemos que vino ahora un aumento de combustible de 3,5% a nivel nacional, pero de 5% en el AMBA, que eso va a impactar directamente en los precios, porque impacta en la logística. Mariano, y la logística te agradezco muchísimo. Se nos terminó el tiempo, pero la verdad que, todo me parece que tiene su lógica y todo tiene su explicación, depende del lado del mostrador en que uno lo quiera ver. Pero me parece que da para que lo sigamos charlando. Te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias a ustedes, un placer, un gusto.